Meditación sobre el amor al prójimo. Punto primero. Considera que Jesucristo dice que el amar al prójimo es su precepto por excelencia, como en él se cifran y reúnen todas las perfecciones de la vida cristiana, y que de consiguiente debe moverte a ejecutar sus obras maravillosas, no contentándote con la medianía. No se puede dudar que al mismo tiempo que Jesucristo llamó al precepto de amar al prójimo precepto suyo, denotó la predilección que él tenía respecto a los demás preceptos, que encargaba a los hombres particularmente su observancia, como de una cosa que llevaba todas las atenciones de su corazón, y últimamente que en él constituía la suma necesidad para llegar a la felicidad eterna. Ese precepto se explica por estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo, palabra cuya inteligencia nos advierte de todas nuestras obligaciones. Si previamente formamos de nuestra religión sacrosanta un juicio justo y exacto, por ellas se nos manda que amemos a nuestro prójimo de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. Pero, oh gran Dios, cuánta variedad hay entre los hombres acerca del amor con que a sí mismos se aman. Hay hombres que, como si no tuvieran un alma racional cuyo espíritu incorruptible ha de durar para siempre, solo aman en sí lo animal, lo sensitivo y lo perecedero. Manifiestan este amor procurándose todas las delicias posibles, todos los objetos de los sentidos, todo aquello a que los arrastra a su depravada concupiscencia. Estos tales se aman a sí mismos, pero de un modo que sería un delito el amar al prójimo, de la misma manera. Por eso dice San Agustín: mira primeramente si sabes amarte a ti mismo, y en tal caso te encomendaré a tu prójimo, para que te ames como a ti mismo, a lo cual añade San Próspero: entonces amamos al prójimo cuando atendemos a su salud, para que la emplee en las buenas costumbres y en obras útiles para la consecución de la vida eterna. De aquí se infiere que debemos amar al prójimo, deseando que practique como nosotros la virtud y ayudándole para ello con las obras exteriores. Esto se explica con aquellas palabras de que usan los maestros de espíritu, cuando dicen que se debe amar al prójimo con el deseo y con la obra. En lo primero se significa que lo debemos desear de todos los bienes imaginables, y en ellos una verdadera felicidad. En lo segundo, que para este efecto debemos ayudarle con nuestras buenas obras, considerando que es la imagen de Dios pintada por su mano en la creación, para que en ella reconociésemos a nuestro Dios, nos moviésemos a amarle, considerando también que nuestro prójimo fue redimido con la preciosa sangre de Jesucristo como lo fuimos nosotros, que es decir, que debemos amarle como a una cosa tan preciosa, que no dudó Dios dar por ella un precio infinito, y últimamente, considerando que nuestro prójimo es una parte nuestra, como miembro que es del cuerpo místico de la Iglesia, en la cual, dice San Pablo, muchos individuos formamos un cuerpo en Cristo, y cada uno es miembro y parte del otro. Todas estas consideraciones te persuaden la necesidad, la obligación y la excelencia de la caridad, y al mismo tiempo que no debes contentarte con unos oficios comunes en esta materia, sino que a imitación de San Camilo de Lelis debes aspirar a su mayor perfección. Punto segundo. Considera que el amor propio es un enemigo tan sutil y astuto que suele embarazar aquellas obras heroicas en que se manifiesta con mayor brillo la caridad cristiana, persuadiendo a los hombres que en su ejecución han de padecer muchos daños. Entre todas las obras de misericordia con que se manifiesta la caridad, una de las más brillantes es visitar a los enfermos, socorrerlos, cuidarlos y darles todos los auxilios que son necesarios para su curación y restablecimiento. Todo esto no se puede ejecutar sin vencer primero una multitud de repugnancias que oponen nuestro amor propio y que no se hallan en las demás obras de misericordia. El comunicar a otro las luces de sabiduría de que está adornado, el dirigir sus operaciones con tus consejos, el emplear tu hacienda en aliviar sus necesidades corporales,
Son unas obras en que nada se aventura. Tal vez de ellas mismas te resulta honor y tu vanidad encuentra un cebo con que alimentar aquel deseo que tienen los hombres de manifestarse superiores los unos respecto de los otros. Aún la distribución de los bienes temporales se hace sin repugnancia cuando hay una mediana fortuna y lleva consigo la recompensa del agradecimiento. Pero al asistir a aquellos miserables hermanos nuestros que yacen sumergidos entre la hediondez de las enfermedades, entre los peligros del contagio y sobre todo el auxiliarlos cuando están cercanos a la muerte, causa un horror que suele espantar a nuestra flaca naturaleza. Todos los sentidos encuentran en estos objetos un martirio que los atormenta. Los ojos ven la podredumbre, la miseria, la pobreza y todos los males que oprimen al enfermo. El olfato es atormentado con el hedor intolerable que despiden de sí unos cuerpos miserables que están próximos a su disolución. La imagen del dolor y de la muerte se clavan en el corazón del hombre y amedrantan a su alma. El amor propio aviva y aumenta todas estas imágenes y hace concebir un peligro próximo de vernos tan miserables como aquellos infelices a quienes debemos socorrer. Y llega a persuadirnos que no estamos obligados a hacerlo, porque tenemos obligación de cuidar de nuestra propia vida. Si se consideran con reflexión todos estos inconvenientes, se hallará que son unas ilusiones con que el amor propio nos engaña y con que nos pretende despojar a la caridad de sus derechos. San Juan Evangelista da la idea más sublime de esta gran virtud, manifestando en pocas palabras la conducta que debemos observar en su práctica y las razones de esta conducta. La caridad de Dios, dice, se hizo patente a nuestros ojos, en que el mismo Dios expuso su vida por nosotros, y en consecuencia también nosotros debemos exponer las nuestras por nuestros hermanos. Este ejemplo del Hijo de Dios, Jesucristo, es tan patente y persuade con una eficacia tan poderosa que no se puede resistir. Él dio su preciosa vida en los tormentos de una cruz para la redención del género humano, para libertar a nuestra naturaleza de los males y enfermedades a que estaba sujeta por la culpa. El mismo Hijo de Dios publicó que no era digno de llamarse discípulo suyo el que no seguía sus pasos. De aquí se infiere que tienen los cristianos una obligación estrecha a imitar a Jesucristo, exponiendo su vida en beneficio de sus prójimos. Esto mismo persuade el orden de la caridad, según el cual nuestro amor debe emplearse en el mayor bien. Primero debemos amar a Dios que al prójimo, porque Dios es un bien sumo, en donde se reúnen todas las razones que puede tener el hombre para amar, los cuales son infinitamente superiores a las que se encuentran en las cosas criadas. De la misma manera, el bien espiritual del prójimo se debe preferir a los bienes propios temporales, sin exceptuar de ellos la vida, porque así lo exige el orden de la caridad, así lo enseña la Sagrada Escritura, y así lo practicó el mismo Jesucristo. Reflexiona y medita bien la conducta de San Camilo, principalmente en la asistencia a los apestados, y hallarás que la flaqueza humana puede con la gracia seguir los grandes ejemplos de tu Redentor, como en efecto lo siguieron tantos varones piadosos. El amor que Dios nos tiene se manifestó en que dio gustosamente su vida para que nosotros tuviésemos una felicidad eterna. Puesto que Dios nos ama sacrificando lo temporal por lo eterno, de la misma manera debemos nosotros amar a nuestros hermanos, despreciando por ellos los peligros. Propósitos. La caridad, dice San Pablo, todo lo vence, todo lo supera, todo lo disimula, por todo pasa. El que es verdaderamente caritativo únicamente se propone en sus operaciones aquel principio sublime de Jesucristo que se halla en el capítulo 6 de San Lucas: haced con los hombres todo aquello que desearíais que ellos hiciesen con nosotros. En esta suposición, imagínate enfermo de una enfermedad asquerosa, oprimido de la indigencia, falto de todos los auxilios de la fortuna, y reducido al miserable estado de no poderte socorrer a ti mismo.
Imagínate en un hospital rodeado de otros enfermos y algunos cadáveres, sujeto a presenciar los horrores de la muerte, debilitados sus miembros, fatigado de los dolores de la enfermedad, cubierto de podredumbre y de miseria, sufriendo el hedor y las asquerosidades de una pestífera enfermedad. En ese estado, ¿cuáles serán tus pensamientos? ¿Qué es lo que desearías entonces que practicasen contigo tus hermanos? ¿Qué juicio formarías de aquellos corazones duros en los cuales no hiciesen mella tu miseria y tus lamentos? ¿Qué estimación te merecerían las vanas excusas del aseo, de la náusea y el peligro de la vida que pusiesen tus prójimos para eximirse de socorrerte? ¿Cómo podrías persuadirte que eran verdaderamente cristianos e imitadores de Jesucristo los que te dejasen morir abandonado en tu enfermedad, tu podredumbre, tu miseria? No hay duda que, constituido juez de ellos y habiéndolos de juzgar por el código del Evangelio, pronunciarías contra ellos sentencia, declarándolos no solamente malos cristianos, sino enemigos de Jesucristo y quebrantadores de su ley sacrosanta. Los acusarías de duros, de crueles, de impíos, a lo menos no les podrías perdonar el que en aquel conflicto no te favoreciesen en socorros espirituales que fortaleciesen y tu alma y te animasen a la paciencia. Esto mismo te debe convencer de que estás obligado a hacer estos mismos oficios con tus prójimos que se hallan en igual miseria. Tú desearías que te asistiesen, que te limpiasen, que te administrasen las medicinas y que te consolasen tu alma con discursos espirituales. Pues aquí lo mismo que tú debes hacer según el principio establecido por la justicia infinita. La ejecución es difícil, es trabajosa, considerada nuestra flaqueza. Todo el conjunto de errores que se presentan en las miserias de esa clase arredan a primera vista al que no está bien cimentado en la caridad. Pero el que posee esta sublime virtud vence con facilidad todas las repugnancias de la naturaleza y llega felizmente la práctica de aquellas heroicas obras a que estimula la gracia. Propón manifestarte de hoy en adelante convencido de estas santas consideraciones. Procura asistir a los hospitales, visitar caritativamente a los enfermos, ayudarlos con regalos y medicinas, si te han dado posibles para ello la divina misericordia. Y si no, suple este defecto con prácticas espirituales y palabras de consolación, que animen a tus hermanos a sufrir los trabajos con paciencia y a resignarse en todo con las santas disposiciones de la divina sabiduría.